público en general que nos escucha en nuestro nuevo podcast Alternativa de Solución y compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, todos tengan una muy buena noche. El día de hoy, en nuestro 9º episodio de la primera temporada, vamos a llevar a cabo lo que es el tema Nosotros los Agnósticos, 4º capítulo de nuestro texto básico. Capítulo esencial, importantísimo para lo que es la recuperación del alcoholismo. Y para esto contamos con un compañero que me va a acompañar el día de hoy en el panel de preguntas, me va a apoyar con las preguntas. ¿Gustas presentarte? Auditorio, en esta noche que nos escucha, mi nombre es Gerardo, soy parte de esta comunidad, por lo tanto soy un alcohólico. Bienvenido, Gerardo. Compañeros invitados, ¿gustan presentarse, por favor? Compañeros, buenas noches, yo soy Mario y soy alcohólico. A nuestro querido auditorio, a mis compañeros aquí presentes, buenas noches, soy José y soy alcohólico. Bienvenidos, compañeros invitados. Y con ustedes, yo soy Arturo, miembro también de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bien, la idea y el objetivo que tenemos es poder compartir acerca de este importante tema. Muchas veces este tema del agnosticismo difícilmente se puede estar consciente. A veces pues hablamos de temas de creencias sin creer. Algo un poco complejo que en el día de hoy mis compañeros invitados van a poder enriquecernos con este vital tema. El tema de nosotros los agnósticos habla de que el alcoholismo puede ser vencido por una experiencia espiritual, entrando en lo que es el tema de la fe y en el tema del poder superior, Dios. Entonces vamos a iniciar con lo que es el episodio y vamos a iniciar con nuestro compañero Mario. Adelante, Mario. Pues bueno, ya me presenté, compañeros. Hablar de el 4º capítulo del agnosticismo, pues la verdad es que cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos se desconoce, ¿no? Y más si se llegan en las condiciones que al menos yo llegué. Pero con el paso del tiempo tiene que ser un tema importante. Y por ejemplo, hacía en una forma muy simple y sencilla, ver lo que es o lo que significa agnóstico, así en una simple o muy sencillo, es sin conocimiento. Quiere decir que yo tengo un desconocimiento total de todos estos temas. Mas, sin embargo, hay que enfrentarse a este problema llegando a Alcohólicos Anónimos. Y más cuando se llega joven y empiezan a hablar de las cuestiones sociales o digo las cuestiones religiosas, me empiezo a llenar de prejuicios, pero tremendamente, porque yo nomás quería dejar de beber, no pensé que implicara tanto estas cosas y menos hablar de Dios, ¿no? Pero bueno, esto es lo que, de esto se trata este capítulo. Y luego la otra parte de lo que decían ahorita. Este capítulo habla y nos da de entrada que los capítulos anteriores nos dejan entrever en lo que es un alcohólico, el que está enfermo y el que no está enfermo. El que de alguna manera nos remarca que nuestra forma de beber es poder encontrar en qué momento perdí el control, en qué momento vino la compulsión, vino la obsesión, y que anuada a la compulsión orgánica, pues padezco de una enfermedad llamada alergia al alcohol. Se llama enfermedad del alcoholismo. Y el problema es lo que menciona, que nada más hay dos caminos, o la locura, o que tiene que ser vencida con una experiencia espiritual. Y ahí creo que yo tuve problemas, ¿no? Pero bueno, ahorita continuamos con todo esto.
Habla de que el enfermo alcohólico nada más se le presentan dos caminos, lo que decía ahorita Mario, vivir condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual. En este tema, José, obviamente elegimos vivir sobre esa base espiritual. ¿Nos podrías compartir un poquito acerca de cómo es esa base espiritual, sobre una base espiritual? ¿En qué consiste el camino espiritual o la base que nos ofrece Alcohólicos Anónimos? Sí, nuevamente buenas noches. Habla en esta parte en donde son dos alternativas la que tiene una persona con problemas de alcoholismo. Una es morirse de alcoholismo y la otra practicar un programa con estas características, un programa espiritual. Dice que ninguna de las dos alternativas le cae muy bien a una persona que está bebiendo. Sin embargo, cuando ya no hay salida, por ejemplo en mi caso, que llega uno ya buscando tablas porque el alcohol pues ha cerrado todas las puertas. Cuando se encuentra uno ya en la calle, cuando ya se han acabado las ganas de vivir, cuando ya no hay proyecto de vida, cuando ya te ha abandonado la familia, cuando ya estás en un coche ahí abandonado, levantándote temprano, patrullando, buscando el 20 para completar el alcohol del 96. Viviendo aquellas noches donde tú quisieras que ya no amanezca, ¿no? Ya si te preguntan sobre las responsabilidades de la familia o del trabajo, se ha acabado todo, ya no hay. Entonces cuando una persona llega en estas condiciones, hay una frase en uno de nuestras tradiciones donde dice que el náufrago que se está ahogando y de repente le tiran el salvavidas, el alcohólico se agarra para buscar la seguridad del barco. Cuando llegamos a doblar nos dicen: hemos llegado a un puerto seguro, hemos sido liberados de ese mar tempestuoso. Entonces, estando ya en esta base, es decir, quizás yo pueda pensar que tengo creencias religiosas, que yo tengo una religión, que yo he practicado una religión. Sin embargo, cuando escuchas las experiencias ya de los compañeros, pues me doy cuenta que, como dice el padre Ed en el tema de un punto de vista de la religión, o Alcohólicos Anónimos visto por la religión, en donde él dice que en cierta forma muchos de nosotros fuimos ateos, en el sentido que no alcanzamos a poner en práctica los principios de nuestra religión. En cierta forma, hoy siento que anda uno perdido, anda uno en stand-by, ¿no? Con harta fe, pero con Dios fuera de nuestra vida, ¿no? Entonces, hablan de proponer, ¿no? La propuesta de Alcohólicos Anónimos es esta, una base espiritual. Y de repente estos términos, pues como que me quedan así a distancia, ¿no? No lo siento así míos. Sin embargo, poco a poco voy entendiendo, ¿no?, que la espiritualidad significa un conjunto de valores que voy a recuperar en doble A. Hoy entiendo que no los traía. Siempre fui caminando bajo el impulso de mi voluntad, de mi capacidad, de mi inteligencia, ¿no?, sin estar cerca de Dios. Porque al final, por ejemplo, cuando ya voy llegando a Alcohólicos Anónimos, cuando está a punto la derrota, ¿no?,
en esa última borrachera, en donde, pues hoy estoy seguro que Dios, el poder superior, como aprendí en AA, me sacó de la pulquería, me sacó en el sentido de que yo estoy bien aferrado, estoy defendiendo mi tarrito de pulque, ya no hay más, con unas fondeadoras de José Alfredo Jiménez, y chillando porque pues se te vienen a la mente tantos recuerdos, te encuentras ahí amarrado, imposibilitado, y sin embargo llega preguntas que se repiten constantemente. Preguntas como, ¿dónde está el inteligente que todo lo sabe y todo lo puede? ¿Dónde está el hijo ejemplo de la familia? El que le prometió a su mujer un palacio, el hijo ejemplo de la familia. El fútbol, que me gusta más que la tortilla, ¿no? Tu carrera, José, no hay nada, pero se repiten como si alguien te dijera, vete, este no es tu lugar. Yo no sé en qué momento perdí el interés en las canciones o en la bebida. Yo me veo caminando ya rumbo a mi casa. Bueno, la casa de mi madre, ¿no? No tenía otro lugar. Alguna vez ya mi madre me había corrido. Yo salí de ahí porque en esa vida que tiene el alcohólico, que constantemente comete desmanes, que ya no tiene clara la realidad de vida, peleando con la mujer, corriendo a la mujer. Recuerdo cómo mi madre, no sé si se ha apadrinado con una alcohólica o con una señora de Alanón, pero en ese momento yo vi cómo mi madre llegó muy firme, bien segura. Yo la chantajeé mucho tiempo. Sin embargo, en ese momento me dijo, hijo, te amo, pero ya no puedes vivir aquí. Te amo, pero tienes que irte. Eres el foco de infección. Si a tu mujer no le das, ya no le vas a quitar. Pues quizás todavía con los efectos del alcohol, pues como que me vale, pues además ni quiero no vivir aquí, te largas a la calle, pero no sé vivir en la calle, ¿no? 8 días y bueno, estoy regresando a casa por esta experiencia que les comento de la pulgata, pues ya quisiera decir la cantina, pero pues cuál, ya no había para más. Y en ese momento, cuando me ve llegar mi madre, o sea, en las condiciones que llegas, ¿no? Pues todo abotagado, hinchado, con tus ojitos rojos, ¿no? O sea, empieza a llorar. Lo que me dijo mi madre, mira, hay agüita caliente, hay sopita caliente. Después de estar ahí meditabundo, abrí la puerta que da al traspatio, donde estaba mi residencia, un cuartito de 4x3 con láminas de cartón, ¿no? Con una cortinita toda roída por el tiempo, un hoyo que tiene la puerta donde entra y sale el perro, una mujer demacrada, flaca, acabada, un niño con los surcos que deja las lagrimitas en la carita sucia, enseñando los deditos porque sus zapatos están rotos. Como si alguien te quitara una venda de repente y pudieras mirar esa realidad. Como si en ese momento alguien te pregunta, esto es o más bien uno piensa, esto es lo que has construido, o sea, nada. Y después de algunos años, en un pequeño altar que tenía ahí mi madre, caí de rodillas para gritar, no te conozco, no te siento, te veo bien lejos, pero te necesito. Y esta fue la palabra clave, pero te necesito. Se rompió el ego. Hay una frase que dice que la derrota del hombre es la oportunidad de Dios. Se rompió el ego. No tardó mucho tiempo que llegó mi hermano. ¿Cómo estás?, me preguntó, le dije,
mal. Y me dice, si te ves mal, al rato platicamos. Se salió, pero salí detrás de él. ¿A dónde vas? Me dice, voy al grupo. Les platicaba hace rato, como el náufrago al que le tiran el salvavidas, me agarré. Y llegué al grupo para no beber. Tú no sabes que esta es una experiencia espiritual. Dice el capítulo que el reino del espíritu es amplio y es espacioso, que no es exclusivo, que Dios no le pone condiciones, que Dios no pone condiciones difíciles para la gente, que va a estar siempre pendiente de ti cuando el ser humano lo busca de corazón. Entonces creo que esta es esta parte, esta es la parte del espíritu. Esta es la parte que sale de este contexto de la capacidad del ser humano, ¿no? Porque estaba totalmente vencido, sin oportunidad y sin esperanza. Y llegué y no volví a beber. Y no es mi capacidad, ya no es mi inteligencia, sino hoy entiendo que es la presencia de Dios a través de mis compañeros. Sí, bueno, pues yo creo que este es un punto importante no importante, ¿no? Yo creo que es crucial en el proceso de recuperación del alcohólico. Este capítulo pues es trascendental por esa razón, ¿no? Ahorita ponían en la mesa justamente el término que le da razón y nombre a este capítulo, ¿no? El agnosticismo. Y este capítulo nos hace sentir que verdaderamente es el punto de encuentro, como decía ahorita Pepe, de todos aquellos quienes en un momento dado llegamos intentando creer, otros que definitivamente no creíamos, aquellos que de los vestigios de las enseñanzas de nuestras abuelas, nuestras madres, de esas oraciones matutinas antes de la comida, fuimos forjando una idea que al final Alcohólicos Anónimos nos planteó que estaba de cierta forma equivocada y que debíamos reconstruir o reinterpretar esta idea de Dios, ¿no? Los intelectualmente autosuficientes, todos los agnósticos o quienes se han creído también ateos, esto es un punto de encuentro, ¿no? Y lo refuerza también nuestro segundo paso. Mario, ¿nos podrías ahondar más en este sentido de todo lo que se ha estado hablando? Sí, ahorita que escuchaba, se llega con ese fondo de sufrimiento. Y yo lo entiendo, solo sé que tengo broncas con el alcohol, pero no entiendo muchos términos que manejan los alcohólicos. Y el factor Dios, yo lo evadí, no quise saber. Tenía que fingir porque vengo acostumbrado a quedar bien con la gente que me rodea. Entonces llegó a Alcohólicos Anónimos y tenía que hablar de Dios porque los demás hablaban. Pero la verdad es de que yo no podía, no sabía, es más, no quería saber nada de eso. Y me pasé muchos años. Y este capítulo precisamente habla de eso, de que el agnóstico está lleno de prejuicios, ¿no? Lo que dice el paso 2, o sea, prejuzgo. Y entonces llegar a un grupo joven y que había pura gente adulta y hablaban de sus conceptos de Dios, pues yo tenía muchos prejuicios y no podía. Lo que dice este capítulo, que el alcohólico como yo está lleno de prejuicios, no hay fe, porque tampoco me interesa, porque en el fondo, menciona este capítulo, quiero encontrar que no soy alcohólico. En el fondo yo no quería estar, porque yo tengo 2 etapas de sufrimiento en cuanto al alcoholismo. Una a nivel T por 8 desde los 13 años hasta los 20 años. Cuando yo conozco a la mamá de mis hijos con la que me casé, yo paro de beber.
y paro de beber un año y luego empiezo a beber ya nuevamente como bebía en el ayer y lleva yo en picada. Yo no llego con la intención de dejar de beber, yo llego porque mi esposa se quiere divorciar de mí y bueno, dije voy a parar la bronca y así es como llego al grupo. Entonces en el fondo yo no quería inmiscuirme porque se me hacía muy tedioso, muy aburrido. Está bien que los viejitos hablen de Dios, está bien que estén buscando esos principios, pero yo no, porque ya después con el tiempo, hoy en día pues ya tienes otro concepto, pero en ese caminar, lo primero que pensé es que no quería dejar ciertas cosas, porque enfrentarse al dilema de lo que menciona este cuarto capítulo, ese tema que evadí por siempre, ¿no? Y ahora sé que yo traigo una mala información de lo que es Dios. Entonces tuve que evadirlo porque dije, yo estoy 2, 3 años y me voy. O sea, yo no voy a pasarme aquí la gente. Yo llegué bien económicamente, llegué bañado, llegué arreglado. No llegué como en la primera etapa de mi alcoholismo, que toqué fondo, que estuve ya en la banqueta. Entonces llego de esa manera y yo buscaba la manera de decir, no soy alcohólico, vamos a darle coba, ¿no? Mas sin embargo seguía asistiendo. Algo tenía el grupo, que noche con noche yo regresaba. No quería estar, pero estaba noche con noche. Y algo que a mí me impresionó demasiado, porque yo venía de un mundo donde todo es mentira, donde todo es falsedad. Y de repente escuchar a los alcohólicos, la manera que a veces yo creo que la juzgué como muy cínica, que golpeé a mi esposa, que empeñé, y bueno, a mí me tocó la época de puro pulquero. Entonces también fue otro choque de etapas de vida, ¿no? Por ejemplo, escuchar gente que golpeaba a su esposa y que hoy ya no la golpeaban y decían que era gracias a Dios, o sea, no entraba en mi cerebro, ¿no? ¿Qué tiene que ver Dios con todo? Pues la que no la golpea eres tú. Entonces yo sí me pasé mucho tiempo sin querer tocar este tema, porque con el tiempo descubro que el concepto de Dios es que a mí me falló. Estaba bien para la gente que tenía una familia, estaba bien para la gente que era buena, que tenía buenos principios. Yo no. Yo me crié en la calle, no había familia, entonces no podía existir Dios para mí, ¿no? Porque el concepto de Dios que traía o que yo fui aprendiendo es que la persona que está con Dios es gente buena y yo no me consideraba buena. Además los hechos decían que no me había conducido de una buena manera. Entonces sí fue un problema para mí y fueron años, no fueron meses, mas sin embargo no bebía, mas sin embargo estaba ahí. Creo que algo que me sirvió a mí sin darme cuenta es lo que dice el paso 2. Vino el sustituto y yo tomé a los alcohólicos, al grupo, como mi poder superior, ¿no? Yo recuerdo a un compañero, Baldo, para mí lo que decía y hacía era ley. Se me parecía una buena persona. Y entonces empiezas a imitarlo, empiezas a estar en la noche, empiezas a involucrarte, pero un concepto de Dios, yo la verdad es que no quería saber. Y sí lo intenté, pero se me hacían muy ñoñas sus ideas. Yo estaba muy lleno de prejuicio, ¿no? Que en el capítulo va mencionando, ¿no? Le pedí a Dios, me incliné a Él y Dios solucionó mis problemas. Yo decía, está marihuano o ya volvió a beber. No podía, no entraban en mi cabeza. Tardé mucho tiempo, que sobre el desarrollo del tema creo que encontré la pauta donde estaba y lo que dice aquí. Va a llegar el momento que el alcohólico o busca o intenta encontrar una base espiritual o simplemente va a beber. Y lo vi. Yo tengo compañeros de
de servicio, que son magníficas personas, fueron magníficos servidores, grandes padres de familia, pero volvieron a beber. Entonces ahí fue donde realmente ya empezó, y mis problemas que iba yo teniendo, ¿no? Entonces sí, fue difícil para mí, y para mí fue el grupo. Todo lo que hacía el grupo y decía el grupo era ley. Para mí eran buenas personas. Yo me extasiaba escuchándolos, de que ya llevaban a su esposa, que ellos ya hacían. Eso para mí era decir, son buenas personas. Yo no me consideraba buena persona, ¿no? Creo que por ahí fue el problema que tuve. Quisimos adoptar filosofías, las mejores, códigos de moral, y quisimos ser buenas personas, pero no podíamos, y así lo dice el capítulo y es una realidad. Falta de poder, ese era nuestro dilema. En este caso, es un dilema, sí es un problema, José. El tema de concebir una fe propia, una fe personal, una concepción personal. Yo muchas veces, en la experiencia, yo quería la fe de algunos compañeros que llegaba a escuchar. Yo no podía tener la concepción de concebir ni la más mínima fe, ya estando dentro de AA. Entonces decían, pórtate bien. Yo me voy a esforzar. Pero siempre había un problema con estos códigos de moral. Falta de poder. ¿En qué consiste esa falta de poder para poder lograr estos objetivos, José? Fíjate que es realmente las fuerzas, la capacidad, ya cuando me doy cuenta de las limitantes que tengo como ser humano, porque el ego, o sea, tiene una capacidad extraordinaria para engañarte, para pensar que uno está bien, filosofar, y es algo extraordinario, porque, puta, ¿no? O sea, a mí me encanta escribir, me gusta. Te doy un pequeño ejemplo. Yo me aprendí una frase que decía que la puntualidad es virtud de caballeros. Es el respeto al tiempo de los que esperan. ¿A poco no se oye bien? Pero nunca llegué temprano, ¿no? Y esa es la realidad de un alcohólico, ¿no? Filosofar, una buena moral. No, uno se cree buena gente, ¿no? Sin embargo, cuando entra uno en la práctica de los 12 pasos, por ejemplo, el inventario moral, cuando empieza a ser sometido tu ego, cuando hoy vas a ver exactamente quién es José, ya no vas a ver los defectos de Juan o de Pedro, porque es muy fácil ver los defectos de los demás. Desgraciadamente se desconoce uno en su totalidad. Bueno, en mi caso, ¿no? Es por eso que va uno caminando en la vida como ganso gordo, decíamos hace rato, bajo el impulso de mi voluntad, de mi capacidad, de mi inteligencia, ¿no? Como dicen los ateos, ¿no? Mi voz es mi voz y yo soy la última palabra. Como dice ahí, el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿no? Entonces, yo no podía dejar de beber. Para mí ya era un caso, yo ya era un caso perdido. Y sin embargo, esa experiencia que comentábamos hace un rato, me regresó a la vida. Estaba yo totalmente fuera de la ayuda humana, ¿no? Totalmente. Y es entonces cuando intuyes que la mano del Padre de la Luz va acompañando. Lo fui percibiendo desde el primer momento que llegué a Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué no podía dejar de beber? Aquí dice muy claramente, ¿no? En mí no está el poder, pero hay uno que sí lo tiene. Querido lector, ojalá y le encuentre.
Y si no lo encuentro porque soy rebelde, bueno, pues estaré condenado a vivir otros 40 años solo en el desierto con mi alcoholismo. En mí no está el poder, pero hay uno que sí lo tiene. En mí no están esos valores de humildad, de amor, de sí, ¿no? De tolerancia, de paciencia, de poder perdonar. Está lejos estos términos. Uno va caminando, jalando agua para su molino, en un egoísmo grande, en un egoísmo total, ¿no? Entonces, lejos de la espiritualidad, lejos de concebir a pesar de que yo siento que yo fui a la iglesia, que de chiquito pues me llevaron a la iglesia, que estuve en el catecismo, que me aprendí el rosario de memoria, sentía que eso me daba ventaja sobre los demás. Hoy entiendo que aquí no es tanto el saber, sino hacer cosas importantes en beneficio de los demás, ¿no? Entonces, en mí no está el poder. ¿Quién me sacó de la bebida? Hablábamos del inventario moral, donde es un ejercicio muy importante, donde me doy cuenta, decía, de mis limitaciones como ser humano, de que soy una persona que tiene muchos defectos de carácter y que ahí es donde comienza el trabajo personal. ¿Cómo voy a transformar mi vida si toda la vida fui impulsado, siempre apoyándome en el orgullo, en la soberbia, siempre en una franca competencia con los demás? ¿Cómo voy a cambiar el orgullo por uno de los grandes valores que es la humildad? ¿Cómo pudiera yo cambiarla? No es comprar un coche, o no es reparar las láminas, o no es pintar el closet, que son cuestiones que planeas y que puedes hacer. Transformar mi vida, yo cómo podía lograrla. Quizás mi asistencia al grupo, mi disposición, mi buena voluntad, pero la parte importante es acercarme a quien tiene el poder, el que es dueño de estas virtudes y que está dispuesto a concederlas, a dármelas si yo las quiero, si yo las quiero, ¿no? Entonces están ahí los grandes valores, ¿no? Hoy yo siento que esa es la base, ¿no? Desde la mismísima derrota, cuando el ser humano entiende que soy un ser humano y que hoy estoy y mañana cerraré mis ojitos, compadre, ¿no? Un ser humano que necesita de la ayuda de mi poder superior. ¿Cómo se manifiesta? Pues a través de mis compañeros. Siempre tiene una respuesta a través de una experiencia, a través de una palabra. Por eso sugieren que en el grupo, alerta, compa, ¿no? Siempre alerta. Respetuoso de la reunión, ¿no? Y las cosas se dan de una manera impresionante. Bueno, pues aquí observamos que ya tocamos temas muy importantes, conceptos que como alcohólicos vamos conociendo al paso del tiempo. Se hablaba ahorita del ego y juega un papel muy importante, ¿no? A mí en lo personal me lo han presentado como a mi verdadero enemigo, el enemigo a vencer. Y el alcohólico, el enfermo alcohólico se enfrenta verdaderamente a estas dos murallas, ¿no? Por una parte, su personalidad egocéntrica en extremo, así lo dicen en nuestra propia literatura, y esto también conlleva el cúmulo de prejuicios de los cuales es portador el enfermo alcohólico,
que precisamente obstaculizan su desarrollo, ¿no? Creo que es importante que profundicemos en lo práctico, cómo es que se muestran estos rasgos en el alcoholismo, en el enfermo alcohólico, y también cómo es que podemos ir contrarrestándolos, ¿no? Según lo que propone este capítulo. Es que ese es un tema muy, muy bueno. Si nos vamos a lo que dice uno de los capítulos, dice que la raíz de mi alcoholismo es el egoísmo. Pero ahorita decía algo, Pepe, importante. Yo leía, pero no entendía, mucho menos practicaba. Y escuchaba a mis compañeros que esto es de práctica, no de plática, ¿no? Y ahorita hablaban del inventario, ¿no? Y ahí es donde entra el problema, ¿no? Y entonces, ya tuvieron que pasar lo que dice este capítulo, ¿no? Que aparte se va solucionando el problema o se va a solucionar el problema, pero resulta que tengo otros problemas, ¿no? Las relaciones interpersonales, mi condición emocional que está llena de miedo, de resentimiento, de culpa, de autojustificación. Es un problema emocional, pero que no sé cómo manejarlo. Ser presa de la desesperación y sentirte inútil porque quieres ayudar a los demás, pero resulta que te sirves de los demás y te das cuenta, pero no puedes parar. Eso era lo que provocaba el alcohol. Ahora lo estaba provocando el egoísmo. Y aunque uno reflexione y diga, pues, porque sí quería ser como mis compañeros, ¿no? Pues yo quiero la fe de él, yo quiero comportarme de él. O sea, yo no quería ser la porquería en la que me había convertido la enfermedad. Y ensayaba todo, ¿no? Y híncate, pídele al Creador, lo que decían ahorita, hay uno más fuerte, este es Dios, ojalá el lector le encuentres, y un sinfín de cosas que los hechos decían que no estaba en lo correcto. No había paz, no había tranquilidad, no había armonía, lo que ahorita escuchaba. Y la respuesta la da Tebot. Dice que cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, se da el milagro. Y entonces empieza uno a razonar. Yo no sabía que mi personalidad es que yo no soy tan fácil de convencer, y no porque, o sea, es mi característica, ¿no? Yo necesito verlo, palparlo, si no, no me convences. Yo no sabía que era así. Entonces Tebot dice que llego a Dobla y se da el milagro, pero ni cuenta me di. Si no, veamos, yo llego un 17 de septiembre, no conocía ni la literatura, no sabía ni qué. En el momento que llego, paro de beber. Y hasta el día de hoy no he bebido. ¿Qué hice? No hice nada. Ahí estaba el poder, pero no me daba cuenta. Una de las tradiciones dice que un Dios amoroso que puede manifestar, no es de duda, es de poder. Yo lo sigo constatando con la gente. Gente que yo tuve que hacer juramentos, tuve que prometer y no pude parar de beber. ¿Qué sucedió esa noche? Que había poder. Y yo paro de beber, sin practicar, sin entender. Pero el problema fue ahora conservar esto. Otro problema es que siempre creí, cuando te preguntan, ¿tienes fe? No sé por qué luego lo relaciono con Dios. Me preguntaron, ¿tienes fe? No. O sea que eres pura razón. Sería imposible. Te levantas en la mañana, tienes la esperanza y la fe de llegar a tu trabajo. Eso es fe. Hasta para ir a ver una conquista, tienes fe que la vas a encontrar. Eso es fe. Entonces, eres una persona de fe. Adorador, siempre has adorado. Eres una persona adoradora. Y todas esas cosas que no las van desinflando, yo no sabía que eran síntomas del egoísmo, pero yo tuve que entender cómo actúa el egoísmo.
y que ustedes me iban ilustrando, pero yo no lo capté. ¿Por qué era importante? Porque aquí viene la respuesta de lo que decía ahorita Pepe. ¿Dónde está la bronca? Dice, estábamos viendo un vuelo espiritual de esta tierra, aquellos que se elevan por encima de sus problemas, y el agnóstico solo sonríe. Dice, no es posible. Pero lo estábamos viendo, ¿eh? Y los ves cómo se elevan por sus problemas. Y tiene sentido, porque el alcohólico como yo bebe por todo y por nada, porque estoy abajo de los problemas. Cuando viene este trabajo, ya no es que se acaben los problemas, ya estás por encima. Pero ¿cómo obtener ese poder que obstruye el ego? Y da la respuesta también el capítulo. Dice, en cada hombre, mujer, niño o niña está la idea fundamental de Dios, solamente que ha sido oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración a otras cosas. Entonces entendí lo que le preguntaron un día a Bill. Le dijeron, Bill, ¿qué onda eso de Dios y el alcohólico? Es asunto de Dios y del alcohólico. Esta es la chamba de AA, para gente como yo, minar el ego. ¿Por qué es difícil? Porque es una montaña de obstáculos que aunque yo quiera creer, aunque yo quiera tener fe, porque sí lo veo pero no puedo. Entonces entendí que la tarea de AA es minar toda la calamidad, o la autosuficiencia, o la adoración a otras cosas. Y yo adoraba otras cosas. Y la calamidad, el odio, el rencor, la culpa, el que mi madre, la gente que me rodeara me fallara, eso me llenó de muchos prejuicios. No hay gente buena. Y si hubiera un Dios, pues no hubiera vivido lo que viví. Entonces, habría que discutirlo con alguien. Lo que decían ahorita del inventario. Encontrar la persona adecuada, un alma gemela, porque llega el momento que en AA ya no buscas. Dices, pues así voy a vivir desgraciado. Así voy a vivir infeliz. Porque otro concepto es que Dios quiere a los buenos. Y no lo dicen abiertamente, pero escuchen, dentro de los grupos, ¿por qué te va bien? Porque me porto bien. Entonces, si tú te portas mal, te va a ir mal. Entonces, esos conceptos había que derribarlos porque los había formado el egoísmo. Entonces, Teibo da la respuesta, dice, ya se dio el milagro, pero ahora hay que trabajar con los 12 pasos de inventario reiterados de los 12 pasos. Y eso es lo que va a minar. Y el paso 3 ya está ahí muy tranquilo, ¿no? Dice, solamente actuando podremos librarnos del egoísmo. Y este mismo capítulo dice, porque Dios está ahí, nada más que hay que derribar esto. Y eso es un trabajo de la gente que nos orienta, del grupo, de los padrinos. ¿Para qué? Para que ya estando vacío, ahora sí ya no hay prejuicios con la religión organizada, no hay prejuicios con la gente que habla, ya tienes, porque hay 3 elementos para una experiencia espiritual: buena voluntad, mente abierta y sinceridad. Ya no pide honestidad. Sé sincero contigo, Mario. ¿Crees? No. Pues hay que trabajar. ¿Qué obstruye? El orgullo, tus prejuicios, tu calamidad. Todas esas cosas es función de este 4º capítulo, y que de alguna manera se va encontrando esos conceptos y esa base por la cual uno puede caminar, ¿no? En la experiencia personal, parte de lo que es la experiencia vivida y la comprensión, aparte del problema del agnosticismo, porque sí es un problema, yo encuentro un problema de sinceridad. Yo voy a hablar como ellos, voy a hablar de Dios, a veces sí lo puedo concebir. Y entré en el tema de pues hablar como mis compañeros, pues para ver si sí podía concebir un poco de fe, y no lo logré. Hasta que en algún momento me tuve que sincerar y decir, compañeros,
tengo problemas de agnosticismo. En realidad nadie me había obligado a hablar de Dios ni nada por el estilo. Yo lo tomé de esa manera. Y así hay muchas experiencias con compañeros dobles as de poco tiempo que van llegando a la comunidad. Entonces, el tema de la sinceridad, hasta dónde pues nos puede beneficiar en este tema de ser sinceros. Dice Edward Doglin, José, Mario, dice Edward Doglin que no debemos de despreciar esta negativa, el reconocimiento de este problema de manera personal. ¿Qué me puede decir ahí, José? Compartirme algo. Más bien no es un problema ¿cómo dices? El agnosticismo. No es un problema. Nosotros, los que hemos encontrado la fe, pues somos un problema para ellos. Okay. ¿No? Fíjate que hay dos partes que quiero comentar. Una, hoy entiendo que los ateos y el agnóstico, pues son personas preparadas intelectualmente y gentes que confíen en su poder de capital, en su poder económico y que ellos están bien. Por otra parte, las personas religiosas que tienen fe, que tienen esperanza, que su camino no es un callejón sin salida, que tienen un propósito en la vida. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Bill habla de Bob en su muerte, como vivió, murió, consciente que en la casa del Padre hay muchas mansiones. Están seguros hacia dónde van. Y yo en un momento determinado, que apenas con secundaria, ni ateo, y te crees ateo, ni por otro lado estoy dentro de la religión, pues ando perdido, ¿no? Estoy en ese limbo. Por eso la determinación de entrar en este terreno de rutas espirituales, ¿no? De encontrar ese potencial, de ir al manantial de luz para no conformarme con la cisterna agrietada que es mi inteligencia, que es mi pensamiento. ¿No? Entonces, hablabas de la honestidad, Sinceridad. de la sinceridad, es decir, uno en su momento, con otra herramienta que tenemos los alcohólicos, que es el apadrinamiento, que es donde cuando tú buscas ayuda, generalmente hoy entiendo que el poder superior está presente. Te va a hablar porque no es un Dios mudo, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y necesita darte respuestas, si no, no tuviera ningún sentido. ¿Por qué digo esto? Había un compañero que me decía, es que yo no necesito de Dios. Yo, mira, voy con un árbol que tengo en mi casa, me hinco, berreo, chillo, grito y termino a todo dar. Y la pregunta sería, ¿y qué te contesta el árbol? Porque debe haber respuestas, ¿no? Entonces, a través del apadrinamiento vienen respuestas, ¿no? Dios se ocupa y va a hacer su chamba a través de los hombres de buena voluntad. En AA le llamamos padrinos. Entonces, es una oportunidad, ¿no? De estas dudas con las que uno va caminando, que te regala su experiencia, que te pone ejemplos sencillos, que no te pide que te eches los 12 pasos, porque uno es muy inteligente, en 3 meses siente que ya leyó los 12 pasos y las 12 tradiciones y ya no hay nada más que hacer en AA, ¿no? Cuando todavía uno ni siquiera ha comenzado. Entonces, yo siento que ese es el camino en esta parte de sincerarte, de poder hablar con otra persona de estas limitantes, de cómo querer alcanzar la fe y cómo sentirte que, ¿no? O de repente sientes que ya avanzaste un resto y
nos volvemos a formar al primer paso, ¿no? Entonces, esta es un tema súper importante. Hablaba ahorita Mario de esa parte de la fe, ¿no? Que dice este capítulo que al fin y al cabo entrar en el terreno de la fe, porque todo gira alrededor de la fe y se tiene que ir construyendo y se tiene que llegar a porque siento que es el objetivo de los 12 pasos, llevarnos a ese nivel de comprensión del amor, de la libertad, del perdón, ¿no? Que es el objetivo de los 12 pasos, ¿no? Pero habrá que irla construyendo. ¿Qué se necesita? Hablan de características importantes, de disposición, de voluntad, de tu presencia. Otra parte que nos ayuda mucho es el servicio, activarse en esa parte. Porque hoy entiendo que servicio significa dar y solamente dando es como se recibe, ¿no? Entonces, esta oportunidad extraordinaria, hoy veo esa grandeza de que las puertas de Alcohólicos Anónimos sea un programa abierto, ¿no? En donde no hay problema que llegue uno ateo. Hoy estamos seguros de que al ratito terminará hablando de Dios, porque hay una necesidad enorme, ¿no? Bueno, pues el capítulo hace mención de la importancia que tiene el alcohol precisamente para poder accesar, ¿no?, a esta parte del terreno de la fe, ¿no? Es una realidad ya en la experiencia vivida que la gran mayoría de enfermos alcohólicos, antes del alcohol y después del alcohol, nos caracterizamos por ser beligerantes, por ser desafiantes, rebeldes, sobre todo ante las ideas que se nos plantean en el texto básico, en los 12 pasos, y sobre todo ante la experiencia del veterano, ¿no? Ahorita estaba hablando Pepe de la importancia que tiene el veterano en nuestra comunidad. Y parece ser que al principio muchos de nosotros entramos en una pugna muy tremenda con ustedes, ¿no? Los cuestionamos verdaderamente con una intensidad como si de verdad tuviésemos nosotros la realidad en la mano, ¿no? O sea, los confrontamos, en el grupo agarramos una pelea muy graciosa, a veces ya inacabable, y llega el momento en que de repente regresamos y decimos, oye padrino, entonces ¿qué decías que había que hacer?, ¿no? Y eso es muy chistoso, porque casi siempre cuando eso pasa es cuando de verdad conocimos la calamidad y el dolor, y ya no teniendo al alcohol enfrente, ¿no?, para poder anestesiar. Este proceso que vivimos los alcohólicos, por supuesto es inevitable, pero ¿qué le podemos decir al auditorio, sobre todo al auditorio joven, al auditorio que no tiene mucho tiempo en la comunidad y que está justamente viviendo esta pugna interna en sus grupos? ¿Qué es lo que ustedes pueden decirle, Mario? Yo creo que el error, no quiero generalizar, pero el paso 2 habla de eso. Dice el padrino, aquí está mi caso, pero si no le sirve, fíjense, el paso 2 dice, tenga la mente abierta, pero qué bueno que fuera así, ¿no? Ten la mente abierta y ya, como se diría, entonces no tendría caso ir al grupo, ¿no? Si yo puedo, lo decía ahorita Pepe, y lo decía ahorita el capítulo, todo el problema es la falta de poder, ¿no? Entonces, pero si usted tiene la mente abierta, va a haber muchos caminos que lo van a llevar. Y créame que va a encontrar usted su fe. Yo creo que el error es que hemos querido sacar alcohólicos en serie. Yo mismo cometí ese error. Y no, este capítulo es una hermosura porque lo que hace el ego, el egoísmo, es toda una falsedad, es todo lo falso. Entonces, lo que hace el programa, bien atacado, es quitar toda esa falsedad para que encuentres tu ser. Tú eres único.
Y el error es que queríamos sacar otros Marios. Ahí fue el problema. No, a veces el alcohólico tiene que callar sus convicciones y eso, por que encuentre él, el que está enfrente, que encuentre su verdadero ser, su verdadera personalidad. Y cuando él está ya hablando, cuando ya se cayó toda la falsedad, fue lo que hicieron conmigo. Estoy puesto a todo. ¿Qué necesitas? Sincero, decían. Mario, no sabes nada de Dios. Necesitas gente que te ayude, que te oriente. Ya estás abierto. Ya quitaron todo obstáculo. Y empieza el empezarte a alimentar. Y dejas que te guíen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó en mí? Primero ese fue el error. Yo sí me resentí mucho, ¿no? Porque tal vez hay alcohólicos que llegan y les dicen, pues hay que irnos a estas cuestiones, y lo va a entender. Y no es una virtud, ¿eh? Dentro de AA vemos gente muy enferma, que desgraciadamente hay que tratar de otra manera. Yo me acuerdo que eran a gritos, a insultos, a la terapia, ¿no? Que amor adulto, ¿no? Ni era amor, ni estaban adultos mis compañeros, ¿no? Pero cuando tú te sientas con alguien y no te sientes juzgado y desde su perspectiva te va orientando para que tú encuentres todos los obstáculos que no te permiten y que te está mintiendo el egoísmo, pues es una maravilla, porque solito fluye, ¿no? Todo lo engañado que estoy. Y entonces sí, vas a encontrar a Mario, no a tu padrino, no la fe de tu padrino, a Mario. Y cuando llegas a ese lapso, preguntas, ¿qué hay que hacer? Y la respuesta es, si tuvieras problema del pie, ¿qué harías? No, pues buscar un ortopedista. ¿Tienes problemas de fe? ¿Con quién hay que ir? Ya no hay trabas, ya no hay freno. Voy, porque no sé, enséñenme, oriéntenme. Y entonces empiezas a tener otros conceptos, empiezas a que entre toda la información. Otro error, que lo dice la cuestión médica, que muchos de los que estamos en AA necesitamos atención médica. Yo en ese lapso tuve que llegar con el psiquiatra. Resulta que yo no desarrollaba un líquido, que yo primero actuaba y luego razonaba. No sé si le suene, ¿no? Ya después dices, creo que la regué. Y imagínense cada rato. Entonces el psiquiatra, cuando termina, también es un riesgo, porque el psiquiatra decía, oiga, ¿y cómo pudo vivir todos estos 25 años? Pues con un montón de servicio y harta oración, y se rió. Si usted no desarrolla un líquido así, usted se brinca este rollo. Y lo descubro cuando termina el tratamiento. Dije, esto es lo que sienten mis compañeros. No hay con quién competir, no hay con quién pelear. El gran sueño del que dice Bernard Smith. No tengo que vivir de apariencias, esto soy. Entonces, yo creo que allí, dentro de la comunidad, cada uno de nosotros tenemos que encontrar, porque al final nos llevan a la fe y en un poder. Si el día de hoy yo estoy sin beber, es Dios, como yo lo entiendo. Él, en su infinita misericordia, me ha levantado y me ha puesto de pie, pero ha sido Él. Pero tardé mucho para entender por todos esos obstáculos. Entonces, empezar con la sinceridad. No sé, yo quiero lo que tienes, pero no sé cómo llegar. Suena. Yo llegaba y insultaba, ¿no? Ahorita que vi a Pepe Piedad, imagínate, ellos que hablan tan bonito y todo, y yo bien berraco me enojaba, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible que, bueno, pues no era más que tu envidia, tú querías eso? Y otro aspecto, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque van a venir problemas. Y si uno no tiene esa base espiritual bien cimentada, podemos irnos a beber, porque el egoísmo está preparado para todo, menos para una adversidad. Por eso es importante
Por eso luego nos preguntamos, oye, tiene 20 y tantos años, era esto, era buena persona. Porque también el egoísmo se disfraza de bondad, se disfraza de cosas buenas. Y ahí es donde uno tiene que ser sincero. Entonces es un trabajo muy fuerte que ahora ya entendí por qué tengo que estar aquí, y el paso 6 da la respuesta. Dice un clérigo, amigo de Alcohólicos Anónimos, dice que un hombre que aplica este paso una y otra vez en su vida está creciendo a la imagen y semejanza de Dios. No es que se van a acabar los defectos, y ahí es donde viene la sinceridad, y es donde tiene sentido las 24 horas, diario. Pensar que yo no soy soberbio es soñar. Bill se determina así, pero hay que buscar los actos de humildad, no hay más. Si no quiero beber, entonces día a día tiene sentido ya por qué estoy aquí. ¿Por qué tengo que practicar todo esto? Porque los defectos de carácter no se van. Dice, nos conformaremos con algunos, con los más notorios. Dice, ¿por qué no de la misma manera que nos arrancó los defectos, la obsesión nos quita? Solamente en la mente de Dios. Hay compañeros que dicen que ya no los tienen. Pues ese es su rollo. Yo tengo que ser sincero conmigo, no con los demás, ¿no? La envidia, los celos, la lujuria, todas esas cosas están ahí y son las que obstruyen la gracia, las cosas benignas que ustedes me enseñan, ¿no? Y otro aspecto importante, a mucha gente, yo no sé si haya tiempo, pero Bill narra una historia que yo me quedé con ella en el 37, creo. Dice que fue a una fiesta y vio a un doctor, y que en el transcurso de eso se dio cuenta que tenía rasgos de agnosticismo, y él se dedicó a quererlo convertir, ¿no? Dice, porque creo que es ateo, ¿no? Ahí le va, ¿no? Ya, total, que él dice que le hizo un desdén y toda la noche se alejó. Al paso del tiempo encuentra a la esposa y le platica su historia de ese médico. Dice Bill W., era un hombre que podía ganar más en Boston y sacrificó para los obreros. Era una gente que no se quejaba de su enfermedad, le reclamó a la esposa, le dijo, ¿para qué te lo digo? Que hay solución iba a haber. Dice, ahí estaba una persona que verdaderamente tenía cuestiones espirituales y que era más responsable, ¿no? Y Bill W. se determina que tuvo un despertar espiritual, pero fue muy irresponsable a querer que todo el mundo tuviera la misma situación, y de eso habla este capítulo, ¿no? Entonces, cuando ves a una persona generosa, cuando ves a una persona que tiene caridad, que ves a una persona que es tolerante, no necesita hablar de Dios. Esa persona te está mostrando que ese es el camino, y son a las personas que hay que imitar, ¿no? Pues bien, vamos a pasar a un comentario final, algo que quieran comentar nuestros compañeros invitados, a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, mi compañero que el día de hoy me acompañó, mi compañero Gerardo. Vamos a pasar a un comentario final para concluir con este tema. Adelante, José. Sí, fíjate que un punto de lo que habla el capítulo es que cuando la vida aprieta, cuando se encuentra uno en circunstancias adversas, más o menos hemos, a través de la experiencia, pues ya nos damos cuenta cómo el ser humano llega como José acabado. Y esas preguntas que hace constantemente la literatura en cuanto a ¿cree usted? ¿O está dispuesto a creer? Cuando alguien medio levanta la mano o medianamente dice, sí, dice que ese balbuceo Dios lo toma inmediatamente y van a suceder cosas extraordinarias en su vida. Entonces, cuando llega uno a enfrentar esta cuestión de fe en cuanto a si Dios lo es todo o Dios no es nada, ¿no? Si Dios lo es todo, pues sobres, ¿no? Habrá que meterse de lleno, no es mojarse los piececitos en la alberca y llegar a decirle a los amigos que estaba riquísima el agua, sino aventarse completo el clavado, ¿no? Y si no es nada, bueno, de todos modos,
hay una paciencia de los compañeros, hay un acompañamiento y llegará el momento en donde todo se da en su justa medida. Mis compañeros o mucha gente que llegamos en esa condición, hoy podemos decir gracias a Dios y muchas gracias por la invitación. Sí, creo que en este caminar yo me convertí en lo que más odié. Estar presente que Dios lo es todo, lo que ahorita escuchaba y no por lo que dijo Pepe. O sea, no eres la gran personalidad, eres conducto. Y un día lo escuché precisamente. Eres un conducto sucio y puerco, pero que puede conducirse el agua cristalina y puede ser la gracia de Él. Y fue lo que más odié y fue en lo que más me convertí. Y los primeros inicios, creo que para aquellos que tenemos este camino confuso, podemos empezar con la conciencia de grupo, porque es muy práctico. Porque a veces con tristeza escuchas a los alcohólicos, o yo mismo lo manejé. Yo creo en el Dios de los alcohólicos, pero no sirvo, no aporto, no voy con mis compañeros a transmitir el mensaje, no participo dentro del grupo, no me pongo activo. Es una mentira, es un concepto que estoy acomodando, que yo lo hice para evadir por mi misma enfermedad. Y empezarle a obedecer, porque ahí sí es obediencia. Bill W. nos narra toda la historia y al último dice: lo bueno es que obedecí. Ahí estaba la verdadera voz de Dios. Estoy confuso, obedece los acuerdos de la conciencia del grupo, nada más. Y eso va a mejorar un poquito el malestar mientras voy caminando hasta que Dios, como cada quien lo entienda, sea su momento y sea su lugar y su espacio, ¿no? Y pues gracias por la invitación. Y sí, estuve nervioso, no supe por qué, pero son tecnologías nuevas que es difícil para un viejo como yo irse amoldando, pero hay que hacerlo. Y gracias por la invitación. Bueno, pues al margen de lo que acabamos de escuchar el día de hoy, yo creo que la experiencia de nuestra veteranía siempre es algo alentador y pues es un bálsamo para nosotros siempre, ¿no? Reorientarnos, y creo que es una gran oportunidad para que todos quienes puedan escuchar este episodio pues puedan tomar esta nueva vía de camino, ¿no? Hacia lo que es nuestro programa, que sigan adelante. Y pues yo quisiera concluir simplemente leyendo un párrafo del final de este libro, ¿no? Escrito por el Dr. Bob. Dice: si crees que eres un ateo, un agnóstico, un escéptico, o tienes cualquier otra forma de orgullo intelectual que te impida aceptar lo que hay en este libro, lo siento por ti. Si crees que todavía tienes fuerzas suficientes para ganar solo la partida, es cuestión tuya. Pero si verdaderamente quieres dejar de beber de una vez por todas y sinceramente sientes que necesitas ayuda, sabemos que tenemos una solución para ti. Nunca falla. Si uno se dedica a ello con la mitad de ahínco que tenía la costumbre de demostrar cuando estaba tratando de conseguir otra copa, tu Padre Celestial nunca te abandonará. Bueno, pues yo agradecerle a Arturo, a mi compañero Arturo, que me haya permitido acompañarlo en este episodio y seguir a las órdenes de nuestra comunidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gerardo. Gracias, Mario. Gracias, José, por acompañarnos en este trabajo de podcast. Es importante hacer mención que nosotros respetamos la libertad de creencia. Alcohólicos Anónimos no es de carácter religioso. Respetamos la libertad de creencia. En este caso estamos compartiendo un poquito acerca de este problema o de esta situación real que se llama agnosticismo, y la sugerencia que ofrece Alcohólicos Anónimos para todos aquellos que tienen problemas de agnosticismo, que pueden creer en su grupo como su poder superior. Y de esa manera yo lo obedecí y he ido encontrando mi fe perdida. Gracias,
Gracias a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias a nuestros invitados, a Gerardo. Y nos vemos para el próximo podcast, Alternativa de Solución del Comité de Información al Público de nuestra área sur, con el tema, el 5º capítulo de cómo trabaja. Gracias, buenas noches.